Bienvenidos a Conciencia Expandida, el espacio donde exploramos a fondo las teorías que dieron forma a la psicología moderna. Hola Sebastián, ¿cómo estás el día de hoy para el inicio de este nuevo capítulo? Hola Isa, andamos preparados para este nuevo reto en la psicología. Hoy vamos a sumergirnos en la mente de uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, Sigmund Freud. Nos acompañan Johan y Valerie, estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia, quienes nos ayudarán a profundizar en el tema del día de hoy. Bueno, Johan, Valerie, yo creo que ya es momento de que digan algunas cosas y nos ayuden a entender un poco más de este tema. ¿Cómo les gustaría comenzar? Bueno, yo considero que es importante empezar a tratar de entender cómo el psicoanálisis a la psicología. Desde la visión del psicoanálisis, la psicología se define como el estudio de los procesos mentales inconscientes que influyen en el comportamiento humano. Básicamente, esta escuela fue fundada por Sigmund Freud, el cual sostiene que gran parte de nuestra conducta está determinada por deseos, conflictos y recuerdos reprimidos, los cuales se originan en su mayoría en la infancia y residen en el inconsciente. En este enfoque, el objetivo de la psicología es explorar y hacer consciente lo inconsciente para que la persona pueda comprender y resolver sus conflictos internos, los cuales muchas veces se ven manifestados en síntomas, sueños, lapsus y comportamientos no comprendidos racionalmente. Ya que hablamos de Freud, analicemos un poco su vida para entender los inicios de este pensamiento filosófico y psicológico. Freud nació en 1856 en Moravia. Él fue neurólogo y su carrera médica se desvió por azares del destino hacia la mente humana. Fue pionero en plantear que no somos completamente conscientes de lo que pensamos o sentimos. Abrió un camino radical, completamente radical, al explorar el inconsciente como clave del comportamiento humano en sus distintas obras emblemáticas, como lo era la interpretación de los sueños, bueno, lo es la interpretación de los sueños de 1900, donde él postula que los sueños son la vía regia al inconsciente. Luego también vendrían textos como El yo y el ello o Más allá del principio del placer, eh, que son de 1923 y 1920, donde sus ideas evolucionan y se politizan más o menos a lo que vendría siendo el psicoanálisis para antes de su muerte. Sebastián, ¿qué hace Freud con los sueños y por qué le da tanta importancia? Para él, los sueños no son tonterías, son expresiones disfrazadas de deseos inconscientes. Freud dice que todo sueño es, en el fondo, una realización del deseo. Aunque ese deseo esté camuflado, el contenido manifiesto del sueño, que es lo que recordamos, está censurado. Pero el contenido latente, ese que no podemos ver a simple vista, es el que guarda el verdadero significado del sueño. ¿Cómo se disfrazan esos deseos? A través del trabajo de los sueños, un conjunto de procesos algo distintos, la condensación, el desplazamiento y la simbolización. Como por ejemplo, en un sueño, soñar en una casa puede representar el cuerpo. Soñar con un túnel puede aludir a la sexualidad. Lo más revolucionario fue su método, la asociación libre, en la cual el paciente básicamente cuenta el sueño y luego dice todo lo que se le ocurre. Así, poco a poco, va desenredando los hilos que llevan al deseo reprimido. ¿Y esto es aplicable solo en la consulta? No, Freud creía que los sueños podían explicarnos mucho sobre la vida cotidiana, que soñamos lo que no nos permitimos desear despiertos. Por eso dice que el sueño es la vía regia al inconsciente. Ahora avancemos a El yo y el ello, que Freud publica más de 20 años después. ¿Qué cambia? Muchísimo. Aquí Freud introduce su segunda teoría del aparato psíquico. Ya no habla sobre inconsciente, inconsciente. Ahora propone tres estructuras: el ello, el yo y el superyo. El ello es lo más primitivo, puro deseo, pura pulsión. Funciona según el principio del placer, por ende no tiene moral ni mucho menos lógica. ¿Y el yo? Bueno, el yo es el mediador.
tiene que negociar entre el ello y el super yo y la realidad. Es como un equilibrista entre fuegos, un mecanismo de defensa para proteger el conflicto interno entre el ello y el super yo, más o menos. También podemos verlo expresado muy fácilmente en uno de los experimentos de la hija de Sigmund Freud, Anna, quien en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, dirigió centros para huérfanos y refugiados. Observó cómo respondían al duelo, la separación de sus padres y los traumas, y documentó sus conductas y sus defensas psíquicas. Aunque no fue un experimento controlado, este trabajo representó una aplicación del psicoanálisis en un contexto real y social. Fue de lo mejor que se ha visto. Y el super yo es la voz crítica. Básicamente es la interiorización de las normas sociales y parentales. Es nuestro juez interno, el cual muchas veces es mucho más severo que cualquier otra persona. O sea que el yo nunca está en paz. Exactamente. Está constantemente regulando impulsos, deseos y normas. Freud incluso dice que el yo no es dueño de su propia casa. Y lo más interesante es que en gran parte del yo también es inconsciente. Esa idea rompe con el mito de la razón soberana. Además, Freud dice que la mayoría de nuestras angustias vienen de esta tira y afloja. El yo está siempre en tensión, intentando mantener un equilibrio imposible. Bueno, entonces yo quiero saber si hasta el momento he logrado entender y sumar un poco de lo que yo sé sobre el tema. Freud estructura su teoría en torno a varios ejes. El primero es el inconsciente, el cual contiene deseos reprimidos, memorias olvidadas y pulsiones, de la cual ya hemos hablado. Segundo, la represión es el mecanismo que mantiene fuera de la conciencia en esos contenidos inaceptables. Transferencia. En terapia, los pacientes proyectan en el analista emociones inconscientes ligadas a figuras importantes de su vida y el conflicto psíquico. Nuestras decisiones son siempre el resultado de tensiones internas. Freud no hablaba de curar al paciente, sino de hacer consciente lo inconsciente. Muchos critican a Freud por su falta de base empírica, pero aún así sus conceptos siguen vigentes. La noción del inconsciente, aunque sea redefinida, sigue presente en muchas terapias. Es más, incluso la podemos evidenciar en el arte y la filosofía. Exacto. Lacan, por ejemplo, reinterpreta a Freud desde el estructuralismo y el lenguaje. Y en la teoría crítica, pensando como Marcuse y Fromm, usa el psicoanálisis para explicar fenómenos culturales, represión de la sociedad capitalista o el autoritarismo. Incluso en la literatura, cine o teoría de género, la figura del sujeto dividido sigue siendo clave y no podemos hablar del ser humano moderno sin pasar por Freud. Para los que quieran leer a Freud, recomiendo empezar por la interpretación de los sueños o los tres ensayos sobre la teoría sexual. Son densos, pero esenciales. En ellos podemos encontrar cómo define a grandes rasgos el psicoanálisis a la ciencia como un discurso parcial, incapaz de dar cuenta a la complejidad del deseo humano. Propone en cambio una ciencia de lo singular, donde lo verificable no es lo cuantificable, sino que emerge de la relación analítica. Johan, ¿será que podrías hablarnos un poco de este libro que nos mencionó Sebastián? Para que nuestros oyentes sepan con lo que podrían encontrarse. Claro, Isa. Postula que el deseo sexual está presente desde la infancia y sigue etapas, la oral, la anal, la fálica, etcétera. Antes de Freud, se pensaba que los niños no tenían una sexualidad, o al menos no en un sentido comparable a la de un adulto. Freud rompe con, con esta idea al afirmar que la sexualidad no aparece de golpe en la pubertad, sino que existe desde el nacimiento, aunque con características algo diferentes a la adulta. Por ejemplo,
Freud desarrolla su teoría sobre la sexualidad infantil y plantea que el desarrollo sexual se da por etapas que atraviesan todos los seres humanos, absolutamente todos. Estas etapas están centradas en zonas erógenas del cuerpo y tienen una lógica progresiva hacia la conformación de la sexualidad adulta. De igual manera, también vale la pena leer autores posteriores como lo fueron Melanie Klein, Anna Freud y Jacques Lacan, ya que aplican y discuten su teoría desde diferentes ángulos. Muchas gracias a los dos por este recorrido tan claro y profundo. Y gracias también a quienes nos escuchan. Y recuerden, lo que negamos se vuelve destino, decía Freud. Hasta el próximo episodio. Chao, chao. Give it to me.